Hermanos, pues vamos a entrar al consejo de la palabra. Hermanos, hemos venido hablando sobre series sobre el carácter. Es una serie, hermanos, que hemos venido abordando ya por algunos días y es importantísimo porque, hermanos, el fundamento del trabajo y de la obra, el fundamento, hermanos, de todo lo que nosotros podamos lograr como cristianos, se encuentra, hermanos, sobre el fundamento. Dice la palabra del Señor, hermanos, que aquel que escuche mis palabras y las hace, hablando el Señor Jesús. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice, hermanos, de que vinieron ríos y fuertes vientos y lluvias, pero la casa se mantuvo en pie porque estaba edificada sobre la roca. Ahora, hermanos, cuando hablamos sobre el carácter, tenemos que entender, hermanos, que estamos hablando de principios bíblicos. Nosotros no podemos, hermanos, de ninguna manera, y vuelvo a repetir, y se oye repetitivo, pero es importante que reconozcamos esto. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener éxito, hermanos, en nuestra vida, en nuestra caminar como hijos de Dios, si todavía dependemos de principios del mundo para caminar, hermanos, en el reino de los cielos. Tenemos, hermanos, que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que ser renovada. Tenemos que utilizar principios bíblicos para poner nuestro fundamento, especialmente cuando hablamos del carácter. Porque el carácter, hermanos, yo le voy a decir fácilmente, hay mucho cristiano hoy en día, hermanos, que se preocupa más por el talento que por el carácter. El talento, hermanos, lo va a llevar hasta un punto, pero es el carácter, hermanos, el que le va a permitir tener éxito como un verdadero hijo de Dios. Si nosotros no podemos, hermanos, desarrollar un carácter así como el de Cristo, entonces, hermanos, nos vamos a ver en la triste realidad que todo lo que hagamos, hermanos, pues cuando sea puesto a prueba, porque dice la palabra del Señor, hermanos, de que todo lo que nosotros hagamos será puesto a prueba. Y hermanos, dice la palabra de Dios, que si nosotros hemos construido, si nosotros hemos edificado correctamente, vamos a pasar la prueba y recibir galardón. Hay un galardón, hay una promesa, hay, hermanos, una recompensa si nosotros logramos, hermanos, tener éxito creando, hermanos, y edificando correctamente. Pero si por alguna razón, hermanos, nosotros despreciamos el consejo de la palabra, despreciamos, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nosotros, trabajando con nuestro carácter, hermanos, cuando venga el tiempo de la prueba, dice la palabra de Dios, podemos ser salvos. Mire usted, esto no habla de condenación, habla de recompensa. Podemos ser salvos, hermanos, pero como aquellos muchachitos de la escuela que dice que pasan a ras, de panzazo, o sea, pasan, hermanos, la prueba, pero como quien dice, hermanos, la pasaron a la suerte. De repente, hermanos, hubo un milagro, todo funcionó y sí, hermanos, son salvos, pero dice que la recompensa, hermanos, no va a estar ahí. Sí van a ser salvos, las personas pueden ser salvas. El problema es, hermanos, de que cuando Dios pone a prueba todo lo que tiene que ver, hermanos, con el carácter, la manera de la persona, cómo ha edificado su vida, puede recibir pérdida o puede recibir recompensa. Y en lo personal, hermanos, y yo estoy seguro que usted también y nosotros como iglesia, nosotros queremos recibir recompensa. Estoy seguro que usted quiere que todo lo que está usted haciendo en este momento, todo lo que hace usted en su caminar diario, todo lo que usted hace en el Señor, yo estoy seguro que usted quiere ser recompensado. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que no hay nada que nosotros hagamos que Dios no vaya a recompensar. Nada de lo que usted hace, hermanos, para la obra se queda, hermanos, sin una paga. Por lo tanto, hablando, hermanos, sobre el carácter, estábamos leyendo, hermanos, sobre el Sermón del Monte, hablando sobre las bienaventuranzas. Y el miércoles pasado estuvimos hablando, hermanos, sobre la humildad, porque dice, hermanos, el Señor Jesús, después que en el capítulo 5 del libro de Mateo, dice de que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estuvimos hablando, hermanos, de la diferencia, hermanos, entre la verdadera humildad y la humildad que nosotros pensamos. Cuando la Biblia habla acerca de los pobres en espíritu, está hablando de humildad. Entonces, hermanos, eso hablamos el miércoles pasado. Si usted, hermano, no pudo asistir, en la página de Facebook, hermano, tenemos el link, tenemos, hermanos, para que usted pueda mirar la lección que tuvimos el miércoles pasado sobre la humildad. Y usted, hermano, si lo quiere compartir con alguien más,
puede compartirlo con alguien más. Estamos, hermanos, haciendo esto disponible para que las personas puedan ser edificadas, para que esto pueda, hermanos, ayudarles, para que usted vuelva a repasarlo. Hermanos, el carácter no se forma de la noche a la mañana. El carácter toma años, el carácter toma tiempo, el carácter toma sacrificio. Por lo tanto, hermanos, si usted quiere mirar la enseñanza de humildad, puede mirarla a través del link que tenemos en el canal de YouTube, Ministerio Apostólico Renacer. Y hermanos, esta lección sobre, hermanos, vamos a hablar acerca de bienaventurados los que lloran. Esta lección va a estar también, hermanos, esta predicación va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube, en Ministerio Apostólico Renacer. Así es que le vamos a proveer también el link a través de Facebook y también a través de WhatsApp, para que usted pueda, hermanos, volver a repasar, volver a mirar la enseñanza. Y si la quiere compartir, también la puede compartir con las personas que usted conozca. Así es que, entrando a la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pasaje, hermanos, cuando yo lo leí por primera vez, dice bienaventurados los que lloran. Y generalmente, hermanos, cuando hablamos de llorar, pues qué fácil. Hay gente que llora fácil, pero hay otros hermanos que son bastante fuertes y no les gusta mostrar sus emociones. Entonces, hermanos, mientras yo meditaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quiere decir usted con bienaventurados los que lloran? ¿Por qué bienaventuranza? ¿Por qué está hablando acerca de que si yo lloro, soy dichoso si lloro, porque voy a recibir una consolación? Me habla acerca de un problema y me habla de una recompensa, porque consolación es recompensa. Cuando uno, hermanos, pierde un ser querido y hay consolación, pues uno se siente apapachado, uno siente, hermanos, el amor que Dios derrama sobre nosotros, el cariño que la gente, hermanos, nos demuestra y nos sentimos consolados. No quita, hermanos, el dolor, pero nos ayuda, hermanos, a sobrellevarlo. Así es que, hermanos, mientras estaba meditando en esto, le pregunté, Señor, ¿qué significa esto? Y hermanos, y el Señor, cuando hablamos acerca del carácter, tenemos entonces que hablar acerca, hermanos, del peligro que existe de no llorar. Es fácil cuando una persona llora, porque, hermanos, hay gente que llora y llora bien fácil y llora, hermanos, y se queja. Hay gente que es bien quejumbrosa, hay gente, hermanos, que es muy sensible, hay gente que es tan sensible, hermanos, que no se le puede decir una cosa, no se le puede traer una crítica y vamos a hablar eso más adelante, porque tenemos que entender, hermanos, de que llorar es bueno, pero llorar demasiado puede ser un problema. Pero en este punto que vamos, hermanos, a abordar, vamos a hablar acerca del peligro de no llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero hay un peligro, hermanos, cuando no podemos llorar. Ahora, ¿por qué? Cuando una persona, hermanos, tiene una dificultad para expresar sus emociones, hermanos, a eso le llamamos endurecimiento. Y la Biblia, hermanos, es muy, pero muy explícita. Toma mucho tiempo, hermanos, para advertir, hermanos, del peligro del endurecimiento del corazón. Y el endurecimiento del corazón, hermanos, en términos bíblicos, es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad espiritual, hermanos, que afecta a la mayoría de cristianos. Porque aunque no pueda ser, hermanos, algo visible, es una situación, hermanos, que afecta en varios niveles, en varias áreas de la vida del cristiano y, hermanos, afecta su manera como su carácter se está desarrollando. ¿Por qué lo digo? Mire, el endurecimiento, hermanos, sucede por causas de externas a nuestra situación. Estamos hablando del huracán. Hay familias que hoy, hermanos, están sufriendo. Hay familias que han perdido sus casas, sus carros, sus pertenencias, han perdido familiares, hermanos, y la vida nos puede, hermanos, traer situaciones que si nosotros no tenemos cuidado, nos pueden endurecer. Hay personas, hermanos, que llegan a mayores y la vida, hermanos, ha sido bastante difícil, bastante trágica y terminan siendo personas amargadas. Personas, hermanos, que se nota en su rostro el cansancio, se nota en su rostro su tristeza, se nota en su rostro, hermanos, el dolor. Y si usted, hermanos, me dice, sí, hermano, pero es que son cosas difíciles. Pues mira, la Biblia nos habla, hermanos, en el libro de los jueces, cuando en el libro de Ruth dice la palabra del Señor, cuando, hermanos, estaban los jueces de Israel, dice la palabra de Dios que un hombre se llevó a su familia, hermanos, a la tierra de los moabitas.
Y dice que allá, hermanos, pues hicieron su vida, se fueron a ese lugar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de que el padre de familia y sus dos hijos murieron y quedó, hermanos, la viuda, que fue Noemí, y sus dos yernas, sus dos nueras, Ruth y no me acuerdo la otra nuera, pero dice la palabra de Dios, hermanos, de que cuando ella sufrió eso, esa pérdida tan grande de perder a su padre, a su esposo y perder a sus dos hijos, dice de que regresó a su tierra y dice, hermanos, que cuando llegó a su tierra, las personas se alegraron al verla. Hermanos, estaban contentos de que había regresado, pero ella expresó, hermanos, amargura y dijo, ya no me digan Noemí, llámenme Mara, llámenme amarga, porque la vida ha sido difícil, Dios ha mostrado su enojo conmigo y ahora estoy amargada. Ya mucha gente, hermanos, que ya no puede disfrutar de la vida, ya no puede disfrutar, hermanos, en general, ya no tienen gozo, ya no tienen alegría en su vida y es, hermanos, por las cosas que suceden en su vida. Y es muy peligroso porque generalmente, hermanos, las tragedias nos van a llegar, las situaciones, hermanos, van a venir a nuestra vida, es algo que no podemos controlar y si Dios la permite, hermanos, Él tiene una razón. El peligro, hermanos, es cuando las situaciones de la vida endurecen nuestro corazón. Ese es un peligro grande porque es muy posible, hermanos, que estemos bien hoy, nuestra relación con Dios esté muy fuerte, nuestra convicción, hermanos, estén bien fundadas, pero cuando llega la tragedia, hermanos, todo cambie. Entonces, en ese momento, hermanos, nuestro corazón se endurece. Hay que tener mucho cuidado. Es un peligro muy grande, hermanos, que puede llegar a nuestra vida. Otra cosa, hermanos, que puede endurecer nuestro corazón es la falta del perdón. Porque, hermanos, hay que ser sinceros. Cuando nosotros pensamos en la manera como nosotros somos y como la otra persona debe de ser, siempre está la expectativa que van a tratarnos a nosotros de la misma manera que nosotros los tratamos a ellos. O sea, pensamos que aplicamos la regla de oro, entonces ellos van a aplicar a nosotros la regla de oro. Así como yo los trato, me van a tratar. Generalmente nuestra expectativa. Y hermanos, cuando nos sentimos defraudados, entonces, hermanos, permitimos que raíces de amargura empiecen, hermanos, a hacer lugar en nuestro corazón y, hermanos, empiece a haber una falta de perdón a personas que nos han defraudado y, hermanos, inevitablemente la falta de perdón va a causar endurecimiento del corazón. Eso, hermanos, la mayoría de cristianos es una situación que batallan a diario. No hay cristiano, hermanos, que no esté batallando con esto. Diría yo, hermanos, de que todo cristiano llega a un punto en su vida donde tiene que batallar, hermanos, con el problema del perdón. Y es, hermanos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que está, hermanos, quebrado. Y generalmente, hermanos, la gente nos va a defraudar. Cuando tenemos expectativas altas, hermanos, sobre cómo las personas se deben de comportar, como las personas nos deben de tratar a nosotros. Generalmente, hermanos, es cuando somos defraudados y es generalmente, hermanos, cuando sucede que las raíces de amargura empiezan a tomar lugar en nuestro corazón. Eso, hermanos, endurece el corazón y eso, hermanos, es un peligro para nosotros. Después, hermanos, otra cosa que causa endurecimiento a nuestro corazón es el pecado. Hay mucho cristiano, hermanos, que juega con el pecado. Hay mucho cristiano, hermanos, que empuja los límites de lo que el pecado, hermano, de lo que es aceptable en términos de pecado. ¿Por qué lo digo? Hay cristianos, hermanos, que dice, yo puedo tomar vino porque la Biblia no dice explícitamente que no, que es pecado tomar vino, pero yo voy a tomar vino porque la Biblia no me dice que no. La Biblia me dice que tenga cuidado, pero no me dice que no. Y hermanos, es un peligro cuando nosotros jugamos con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no necesita, hermanos, sino una oportunidad para meterse a nuestra vida y una vez adentro, hermanos, es difícil liberarse de él. Por eso, hermanos, las adicciones como la pornografía, las adicciones como el alcohol, las adicciones con las drogas, hermanos, las adicciones con el adulterio, hermanos, porque el adulterio se hace adictivo. Una persona que adulteró una vez generalmente vuelve a caer en adulterio. Una persona, hermanos, que ha pecado y ha continuado en el pecado, generalmente vuelve a caer en él. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado captura. El pecado, hermanos, empieza de poco a poco.
¿Y qué es lo que el pecado hace? Bueno, hermanos, el pecado causa endurecimiento. El pecado, hermanos, empieza yo no sé, hermanos, las personas que trabajan en el campo, si usted les mira las manos, hermanos, están llenas de callos, están lastimadas, hermanos. Generalmente ellos ya no sienten mucho dolor, ya no sienten, hermanos, mucho, pierden su sensibilidad. Las personas que trabajan en el campo con sus manos pierden sensibilidad en sus manos por, hermanos, el maltrato, por el abuso que recibe, hermanos, la capa de la piel de las manos. ¿Por qué menciono eso? Porque cuando, hermanos, las manos reciben demasiado maltrato, empieza a endurecerse. Lo mismo con los pies. Las personas que no usan zapatos tienden a tener, hermanos, el pie bastante grueso, la capa de abajo de la planta del pie bastante gruesa, y es porque el pie se está protegiendo. El pie está protegiéndose a sí mismo para evitar que le duela. Así, hermanos, es nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a jugar con el pecado, cuando empezamos, y digo empezamos porque todos, hermanos, de un nivel u otro jugamos, y no debería de suceder, hermanos, porque algunos dicen, ay, que mentir no es malo, una mentirita blanca es necesaria de aquí a allá. Hermano, la Biblia dice la mentira es mala, no importa si es mentirita blanca o mentirita negra. Y decir, hermanos, que no pecamos es mentir. Si usted, hermanos, dice que no ha pecado jamás en su vida, está mintiendo. Si usted, hermanos, dice de que usted es perfecto, está mintiendo. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, hermanos, cuando uno empieza a practicar cosillas ahí que no son pecado, pero están al borde entre lo bueno y lo malo, esas cosas generalmente empiezan a endurecer el corazón y nos hacen insensibles. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando siente el golpe, hermanos, entonces empieza a protegerse, empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque no quiere sentir dolor. Nuestra vida, hermanos, nosotros como seres humanos, Dios nos creó con un nivel de adaptación. Entonces, hermanos, cuando hay dolor, nos protegemos. ¿Y cómo se protege nuestro corazón? Pues se endurece. Se endurece, hermanos, a sentir dolor, y el pecado, hermanos, de un nivel u otro siempre va a causar dolor. Entonces, hermanos, lo que el pecado hace es que endurece el corazón y, hermanos, causa que la mente y la conciencia, hermanos, se endurezcan, dando a entender, hermanos, de que una persona que empieza a empujar los límites del pecado generalmente va a poder, hermanos, justificar cualquier acción, va a poder justificar cualquier acto, va a decir, no, es que no es malo lo que estoy haciendo, es que es mi cuerpo, es mi familia, yo no le estoy haciendo ningún mal a nadie, lo que yo estoy haciendo, la Biblia no dice explícitamente que es malo. Eso es justificación, mi hermano. Si usted se encuentra justificando sus acciones muy a menudo, es muy probable que usted se encuentre jugando, hermanos, con los límites del pecado. Tenga cuidado, el pecado, hermanos, es peligroso. No juegue con el pecado, jamás le dé lugar al pecado, porque el costo del pecado, hermanos, es demasiado grande. Dice, la paga del pecado es muerte. No importa qué tan grande, no importa qué tan chico, el costo, la paga, hermanos, lo que el pecado demanda es demasiado grande, hermanos, para darle oportunidad. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. No juegue con el pecado, porque el pecado le va a ganar, siempre le va a ganar. El Señor, hermanos, hablando con Caín, le dijo, mira, el pecado está a la puerta y quiere dominarte, pero tú te tienes que enseñorear de él, dando a entender, hermanos, de que nosotros no tenemos que darle lugar al pecado en ningún área de nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública, no debemos darle lugar, hermanos, al pecado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender eso. Y otra cosa, hermanos, que causa endurecimiento del corazón, y estoy hablando de 1, 2, 3, 4 cosas, hermanos, que generalmente causan endurecimiento al corazón. La cuarta, hermanos, es igual de desastrosa, hermanos, que el pecado, y ese es el orgullo. Y mucha gente, hermanos, sufre de orgullo. Mucha gente, hermanos, falla por orgullo. ¿Por qué? Porque o son muy hombrecitos o son el yo me las sé todas. Si no me las sé, me las invento. A mí nadie me puede enseñar nada. Hermano, mencione cualquier situación en términos de orgullo, y estuvimos hablando el miércoles pasado sobre la humildad, hermanos. Estuvimos, hermanos, estuvimos mirando, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cualidades de una persona, hermanos, orgullosa. 7 cualidades, hermanos, que una persona orgullosa hace
hermanos, porque eso es lo que es una persona orgullosa. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el orgullo. El orgullo, hermano, endurece el corazón. No importa qué nivel, no importa, hermanos, qué tan dignos nos queramos sentir. Si nosotros no tenemos cuidado, el orgullo, hermanos, causa mucha destrucción. Por eso tenemos, hermanos, que entender que una persona que se deja llevar por una de esas 4 cosas en su vida, o deja que estas 4 cosas influyan en su vida, va a terminar con un corazón endurecido. Entonces, ¿cómo podemos reconocer si una persona está endurecida? ¿Cómo podemos, hermanos, reconocer si una persona está sufriendo de un corazón endurecido? Y hay características. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Todo, hermano, se mide por los frutos. No hay nada, hermanos, teórico. Todo, hermano, se ve. Uno puede mirar con sus ojos, uno puede observar, hermanos, escuchar con sus oídos, y va a ver, hermanos, y darse cuenta de que lo que la Biblia dice es verdadero. Ahora, las características de una persona que sufre de un corazón endurecido son estas. Una persona que tiene su corazón endurecido tiende a ser áspera en su manera de hablar, en su manera de expresarse, sus palabras son golpeadas. Es una persona áspera, es una persona, hermanos, que no importa si se está diciendo algo bueno, siempre lo dice, hermanos, y golpea. O sea, uno se siente mal escuchando. ¿Por qué? Porque es una persona que está hablando con aspereza. No importa, hermanos, que no importa qué tan bonito ponga las cosas, una persona con un corazón endurecido siempre va a ser áspera en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de relacionarse con las personas. Ahí podemos ver, hermanos, si una persona tiene su corazón endurecido por la aspereza, el nivel de aspereza, hermanos. Y las personas, hermanos, puede usted notar, una persona que no está endurecida generalmente tiende a ser una persona dulce, pero una persona, hermanos, con un corazón endurecido tiende a ser áspera. Ahora, después de ser una persona áspera, hermanos, otra característica es severa. En términos de severidad, hermanos, estamos hablando es bastante exagerada. En la crítica es bastante exagerada, en el juicio es bastante exagerada, hermanos, severa en la manera del trato a las otras personas. Dado de que, hermanos, su corazón se ha endurecido, no puede, hermanos, sentir ciertas emociones, no puede entender, hermanos, la batalla de otras personas. Generalmente tiende a ser severa, y vemos eso en mucho cristiano. Hay mucho cristiano que es muy severo, hermanos, cuando aplica la ley de Dios. Tenemos el ejemplo, hermanos, con el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, le trajeron una mujer que había sido, hermanos, sorprendida en el acto de adulterio, y le dijeron: la ley dice que debemos de apedrearla. El Señor Jesús, hermanos, se levantó, los miró a la mujer, se puso a escribir, hermanos, y dijo: ok, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, la pregunta, hermanos, del Señor fue: ¿y qué pasa? ¿Qué vienes a preguntarme a mí? Entonces, hermanos, los fariseos y los escribas le dijeron: Señor, no vas a hacer nada. El Señor entonces se pone de pie una segunda vez y le dice: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, en ese momento la severidad de ese pueblo se miró, hermanos, con la pared de la misericordia, y se dieron cuenta de que, hermanos, estaban siendo severos. ¿Por qué? Porque ellos en su vida misma tienen pecado. Ellos también eran merecedores de castigo y estaban siendo severos con una mujer que habían sido sorprendida en el acto, pero ellos también, hermanos, tenían pecado en su vida, no podían juzgarla. Una persona, hermanos, severa tiende a ser ciego a sus problemas, y eso también, hermanos, hablamos la vez pasada. El orgullo nos ciega, hermanos, a ver los errores propios, y nos hace ver los errores de las demás personas, y nos hace severos, nos hace, hermanos, ciegos a nuestros errores, pero nos hace demasiado atentos a los errores ajenos, y tiende a ser una persona extremadamente severa. Hermano, otra cosa, hermano, de un corazón endurecido es una cualidad, es exigente. Una persona con un corazón endurecido tiende a ser exigente, extremadamente exigente. No es malo exigir, no es malo, hermanos, ser exigente, especialmente con nuestros hijos, especialmente con nuestra vida, de exigir, hermanos, ciertas cosas. Por ejemplo, un nivel de comportamiento, exigir, hermanos, de ellos ciertas responsabilidades. Pero una persona con un corazón endurecido, hermanos, va a exigir más de lo que ellos son capaces. Es extremadamente exigente. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas, hermanos, que exigen de sus hijos perfección.
Un niño de 5 años, hermanos, generalmente no puede regular sus emociones. Un niño de 5 años generalmente va a ser berrinche, va a gritar, va a golpear, va a patalear, hermanos, va a hacer cualquier tipo de cosa. Una persona exigente, hermanos, va a ir con ese niño y le va a decir, ¿por qué no te portas bien? ¿Por qué tú no controlas tus emociones? Bueno, no puede. Es un niño de 5 años. Tiene que aprender, tiene que ser enseñado, tiene que pasar un proceso para que ese niño mire con sus ojos y entienda que su comportamiento no es aceptable. Pero una persona con un corazón endurecido no va, hermanos, tener la capacidad de entender, solamente le va a exigir al niño. A un niño de 5 años le va a exigir que entienda. Hermano, yo paso con mi niña hablando, hermanos, de cosas y la cara de mi niña es una cara de a veces de, ¿y qué estás diciendo, papá? Escucho lo que me dices, pero no comprendo los conceptos. Los niños, hermanos, son el mejor ejemplo para entender y para medirnos a nosotros qué tan endurecido está nuestro corazón. Si como padres somos demasiado exigentes con nuestros niños, vamos a ser así de exigentes con las personas de nuestro alrededor. Si nosotros somos exigentes con nuestra esposa, exigentes con nuestros padres, exigentes con nuestros vecinos, hermanos, hay que mirarnos a nosotros mismos. Estamos endurecidos, estamos dando nosotros la altura primeramente. Porque, hermanos, todo se trata de carácter. Si nosotros damos la altura, podemos, hermanos, entonces entender que la otra persona puede dar la altura. Pero si no, entonces, hermanos, estamos siendo demasiado exigentes, da nuestro corazón endurecido y esa es una, hermanos, característica de una persona de un corazón endurecido. Una persona con un corazón endurecido tiende a ser cruel. Y crueldad, hermanos, no es muy difícil de explicar. Una persona cruel, hermanos, es una persona de malos sentimientos, una persona, hermanos, que se goza en el dolor ajeno, una persona, hermanos, que busca vengarse por las injusticias que pasa. Hay personas que son así. Hay personas, especialmente las personas amargadas, si ve a otra persona sufrir, se siente bien. Eso, hermanos, eso pasa con el bully. El bully, hermanos, esas personas que abusan de otras personas se sienten bien haciendo sentir mal a otro. Eso es crueldad. Eso es ser cruel. ¿Por qué? Porque en ningún momento de nuestra vida debemos de ser crueles con nadie, de hacer sentir mal a alguien para que eso sea para que eso nos traiga a nosotros alegría o placer. No debería de existir eso. Eso es, hermanos, un resultado de un corazón endurecido. Si usted, hermanos, es cruel con su hijo, es cruel con su esposa, es cruel con su familia, usted tiene un corazón endurecido. No importa, hermanos, cómo usted lo explique o lo justifique, no puede, hermanos, justificar la crueldad. La Biblia no justifica la crueldad. La crueldad, hermanos, es una característica, un fruto de un corazón endurecido. Otra, hermanos, característica, y estoy yendo bien rápido, hay varias maneras de describir, hermanos, y reconocer un corazón endurecido. Estas son, hermanos, una lista de cosas que miré. Y dice, hermanos, en términos de una otra característica, es una persona de un corazón endurecido, es una persona obstinada. El pueblo de Israel, hermanos, era extremadamente obstinado. Dios le decía, hermanos, lo que tenía que hacer, no hacían caso. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban endurecidos. Ellos se consideraban de que se las sabían todas y una persona orgullosa tiende a tener este problema. Una persona orgullosa tiende a ser obstinada. Le dicen que no y sigue insistiendo o le dan, hermanos, le dan una explicación de por qué no se hace así o por qué no se van a hacer las cosas así. Una persona obstinada, hermanos, se queda, hermanos, trabada, se queda, hermanos, ahí en ese pensamiento y no sale de ahí. Hay que tener cuidado porque esa es una característica de una persona con un corazón endurecido. Después, hermanos, esta es una característica que tiene toda persona, hermanos, de un corazón endurecido. Toda persona la tiene. Es insensible. Por eso, hermanos, el peligro de no llorar, el peligro de un corazón endurecido es una persona insensible, una persona, hermanos, que no siente el dolor de otra persona o no siente o no tiene o pierde la capacidad, hermanos, de sentir emoción. Esa es la mejor manera de describir una persona, hermanos, con un corazón endurecido. Una persona insensible es una persona que no importa, hermanos, cómo se le explique, no importa que esté mirando, no importa, hermanos, qué esté sucediendo a su alrededor. Una persona insensible es incapaz de experimentar, hermanos, emociones que están sucediendo a su alrededor o sus emociones, hermanos, no pueden ser influidas por el ambiente que está mirando a su alrededor. Es una característica, hermanos, de una persona con un corazón endurecido. Hermanos, es una persona que no puede llorar.
Una persona que no puede llorar, hermanos, es una persona insensible. Hermano, es la raíz principal. Y después, hermanos, esto le sucede a la mayoría de cristianos. La última característica. Una persona con un corazón endurecido es una persona insensible y apática. Una persona apática es una persona que no se puede relacionar emocionalmente con otra persona. Le voy a, hermanos, quisiera que nos fuéramos al libro de Juan. En el libro de Juan, hermanos, capítulo 11, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Quiero que leamos nuestra Biblia ahí rápidamente. Si usted la tiene, bien. Si no, hermanos, se la voy a leer. Primera de Juan 3, 17 dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer del 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Oiga, hermano, mire, aquí está diciendo, Dios puso su vida por nosotros, entonces deberíamos de ser recíprocos y dar nuestra vida por nuestros hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, mire, si usted ve a su hermano que está necesitado y cierra contra él su corazón, eso es un corazón endurecido, una persona insensible y una persona apática. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está hablando, hermanos, acerca de que si nosotros estamos mirando la necesidad de otra persona y en vez de sentir el dolor de él, decimos, se lo merece, eso le pasa por, perdón la expresión, eso le pasa por tonto, eso le pasa por dormido, y hay gente, hermanos, que dice palabras feas, hay gente que usa palabras más ofensivas de las que yo acabo de expresar. Pero, hermanos, si tenemos apatía en nuestra vida, entonces hay que tener cuidado porque estamos, hermanos, sufriendo de un corazón endurecido. La apatía, hermanos, es un fruto muy común cuando nosotros, hermanos, estamos experimentando de la enfermedad de un corazón endurecido. Muchos cristianos, hermanos, tienden a tener este problema. No, yo no le quiero ayudar a él se lo merece, se lo tiene ganado. Él se ganó ese trato a pulso. Él se ganó su reputación a pulso. No, yo a esos hermanitos yo no les ayudo. Yo si no lo veo haciendo X, Y o Z, yo no le ayudo. Es una persona apática. Es una persona, hermanos, insensible. Es una persona con un corazón endurecido. Y usted me puede decir, hermano, pero es que usted no puede ser tan demandante. Usted no me puede venir a poner, hermano, esa demanda a mi vida. Si mire lo que está pasando, mire, ahora no se puede confiar en ningún hermano. Hermano, eso es verdad. Hoy en día más que nunca, no se puede confiar ni en los hermanos de la iglesia. Es la verdad. Hoy más que nunca, usted no puede tenerle confianza a su hermano porque o va a terminar en la cárcel, o va a terminar en la corte, o va a terminar, hermanos, en el mundo por las decepciones. Es muy peligroso, hermanos, tenerle demasiada confianza a un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón. Mucha gente, hermanos, tiene el corazón endurecido. Y si usted me dice, hermano Samuel, entonces usted me está diciendo de que el corazón endurecido es la razón por la que mucha gente se va al mundo. Sí, hermano, el corazón endurecido es la mayor razón de por qué los matrimonios se acaban. El mismo Señor Jesús trató este tema, hermanos, con los fariseos y con los escribas. Cuando le preguntaron del divorcio, le dijeron, Señor, ¿con quién se va a casar? Si este hombre está lícito dar carta de repudio a la mujer. Y el Señor le dijo, ¿de qué estás hablando? En el principio creó Dios al hombre y a la mujer, por tanto el hombre hará a su padre y a su madre, a su mujer. Y el Señor le dijo, en el principio no había carta de repudio, pero por causa del endurecimiento del corazón del hombre, Moisés permitió dar cartas de repudio, pero Dios no estableció eso. Moisés lo hizo por causa del endurecimiento del corazón. Eso está hablando, hermanos, de que por causa del endurecimiento del corazón, Dios tiene que cargar con estas cosas, Dios tiene que cargar con estos problemas. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido, hermanos, va a causar problemas y dolor. Entonces dijo el Señor que el divorcio, hermanos, no era permitido a menos que hubieran ciertos requerimientos para el divorcio, y Dios dio los requerimientos, pero él dijo, pero el divorcio no era posible. El divorcio Dios no lo tomó en cuenta porque para Dios, en el plan que él había creado de la fundación del mundo, el divorcio no existía.
Pero vemos, hermanos, que el endurecimiento del corazón, hermanos, causa problemas, causa, hermanos, estragos. El divorcio, hermanos, la Biblia no lo permite. En términos, hermanos, a menos de que sea dentro de los requisitos que el Señor Jesús puso. Pero, hermanos, cuando vemos el endurecimiento del corazón, todas las cosas pasan. Son resultados, hermanos, de un endurecimiento del corazón, de una persona, hermanos, que deja que la vida, que deja que el pecado, que deja que la falta del perdón, que deja que su orgullo, hermanos, endurezca su corazón, entonces termina, hermanos, cometiendo pecado, que termina cometiendo grandes transgresiones. Ahora, usted puede decir, hermano Samuel, es que yo no soy así, hermano Samuel, yo hermano, no soy tan malo para decir, hermanos, que tengo un corazón endurecido. Bueno, hermanos, yo estoy diciendo que el corazón endurecido, hermanos, es una cualidad que se ve en varios niveles. Todos lo sufren, todos lo tienen. Depende, hermanos, del grado que usted le permita en su vida. Eventualmente, hermanos, usted va a batallar con un nivel del endurecimiento de su corazón. Vamos, hermanos, a ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 28 al 35, porque vamos, hermanos, a leer, hermanos, algo que sucedió ahí. El mejor ejemplo, hermanos, sobre una persona, el verdadero carácter del cristiano, se encuentra en Jesús. Y vamos a leer, hermanos, en el libro en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 28. Aquí, hermanos, está hablando, relatando la historia, hermanos, en la historia que Lázaro había muerto. Jesús, hermanos, iba a visitar a la familia, iba a, hermanos, a resucitar a un muerto. Ese es el milagro más grande, hermanos, que se encuentra registrado. Darle vista a los ciegos, hermanos, gloria a Dios. Hoy en día usted se puede operar de LASIK y hay grandes maravillas en la ciencia. Qué bueno, hermanos. Dios puede sanar cáncer. Gloria a Dios, hermanos, sanó cáncer. Pero, hermanos, resucitar un muerto, hermanos, ese es un milagro que solamente Dios puede hacer. Eso, hermanos, no lo puede hacer nadie más, solamente Dios. Aquí tenemos a Jesús, hermanos, que hace el milagro más grande y es resucitar a un muerto. Y vemos, hermanos, que está el Señor Jesús en este pasaje hablando con María y Marta, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Mire, hermano, estamos hablando de una tragedia grande en esta familia. La muerte de un ser humano es una pérdida grande. El dolor, hermanos, es real. Es una situación, hermanos, que nadie quiere pasar, pero la muerte, hermanos, va a llegar a todo ser humano. Está estipulado que todo hombre muere una vez y después el juicio. Aquí tenemos esta familia que está pasando por esta tragedia. Ahora dice la palabra de Dios que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. No hay, hermanos, versículo más corto en la Biblia que el que se encuentra aquí, donde dice Jesús lloró. La Biblia nos dice, hermanos, que en muchas situaciones Jesús lloró, pero no nos dice Jesús se rió. En un pasaje de la Escritura dice la palabra de Dios que Jesús se regocijó, hermanos. Yo no sé si se rió a carcajadas tal vez, pero se regocijó y, hermanos, empezó a alabar a Dios. Pero aquí, hermanos, más que nada, en la Biblia vemos que Jesús llora por el dolor, llora cuando ve a Jerusalén, llora, hermanos, cuando ve el dolor de esta familia. Jesús, hermanos, es conmovido. Jesús nos demostró que pese a las circunstancias, el amor no permite que nos endurezcamos. ¿Por qué digo esto? Jesús, hermanos, hay que ponerlos como le voy a poner esta idea en la mente. Jesús es un pastor. Él sabe que va a resucitar a Lázaro. O sea, él ya trae, hermanos, en la mente, esto es lo que va a suceder. Entonces, cuando él llega con la familia, hermanos, si yo ya sé
por ejemplo, si yo ya sé lo que va a pasar, yo no me va a dar miedo, no me va a dar vergüenza, no me va a dar nada. Yo voy a ir con toda confianza, sé lo que tengo que hacer. Aquí está Jesús, él sabe que va a resucitar a Lázaro, lo dijo a sus discípulos, lo declaró con su boca, entonces él está ahí para hacer ese milagro tan grande. Pero vemos, hermanos, de que aunque él traía el conocimiento, aunque él sabía lo que iba a pasar, aunque María y Marta, mire, María y Marta saben que Jesús es la resurrección y la vida, María y Marta saben que él es el Mesías, María y Marta saben que él puede hacer todas las cosas, Jesús nunca les dijo, ¿por qué están llorando? Él nunca cuestionó su dolor. Él nunca, hermano, le dijo, ay, qué lloronas ustedes, qué aburrido con ustedes, ¿por qué tanto lloriqueo? ¿Por qué tanto llorar? En ningún momento Jesús fue áspero ni severo, hermanos, por el dolor que sentían. Él no les exigió en ese momento que ellos deberían de creer. Él solamente les recordó, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que en aquel día Él resucitará. Y vemos a Jesús, hermanos, de que Él no está, hermanos, demandando, no es cruel, porque Él pudo haber dicho, pero Marta, yo soy la resurrección. Qué incrédula, qué mujer más inútil. ¿No ves que yo soy la resurrección? Hay mucho cristiano hoy en día, hermanos, que cuando ve el dolor, hermanos, ajeno, cuando ve la necesidad, hermanos, no reacciona como Cristo reacciona, hermanos, con un corazón endurecido, insensible, apático, obstinado y severo, exigente y cruel y áspero en su manera del trato con aquellos que tienen una fe débil. Hermanos, la Biblia no nos dice que podemos ser, hermanos, crueles o duros con aquellos que tienen una fe más débil. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que ser, hermanos, suavizados por el amor. El amor debe de, hermanos, templar nuestro carácter. Hermanos, debe de causar un cambio en nosotros, porque tenemos a Jesús que al ver, hermanos, el dolor y al ver, él sabiendo toda la verdad, sabiendo todas las cosas, aún así dice, oh, el dolor. Él sintió dolor, él sintió, hermanos, se relacionó con la situación, pudo sentir, hermanos, lo que estaban sintiendo, y dice la palabra de Dios que él lloró. Hermano, él pudo llorar, él lloró con los que lloran, él se gozó con los que se gozaban, él pudo sentir experiencias humanas. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón no estaba endurecido, su corazón era sensible, su corazón estaba suavizado, el amor estaba, hermanos, pero estaba fluyendo de su vida. Y vemos, hermanos, la demostración de él, hermanos, en ese momento no es una demostración de apatía, es una demostración de sensibilidad, es una demostración de compasión. Él es empático, hermanos, con esta familia. Él es comprensivo, hermanos, con esta familia. Él entiende de que hay tristeza, hay pérdida. Él comprende todas esas cosas. Él es solidario. ¿Por qué? Porque él se pudo haber, hermanos, guardado sus emociones y sentimientos. Él pudo haberse quedado callado y decir, bueno, yo puedo resucitarlo hasta que dejen de llorar, lo resucito. Pero no, hermanos, él fue solidario, él sintió el dolor y lloró con ellos. Él, hermanos, pudo sentir la necesidad y se unió, hermanos, a esa emoción, a ese sentimiento. Él fue sensible, pudo, hermanos, experimentar la pérdida, porque también él amaba a Lázaro, también él amaba a Marta, también él amaba a María. O sea, estamos hablando, hermanos, que un corazón sensible, un corazón, hermanos, que puede llorar, un corazón, hermanos, que llora, dice la palabra de Dios, que es una persona que experimenta compasión. Usted puede anotar, hermanos, estos versículos para que los estudie después, ya se nos está acabando el tiempo, pero, hermanos, una persona que experimenta la compasión, lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Una persona, hermanos, que experimenta empatía, podemos verlo, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Allí, hermanos, la Biblia nos habla de que tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender, hermanos, a experimentar el dolor de otras personas. Una persona, hermanos, comprensiva, tenemos el ejemplo de Jesús en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él, hermanos, él conoce nuestra condición.
Él sabe que somos frágiles. Él sabe que no podemos con la carga. Él entiende todo eso. Él es comprensivo. Él, hermanos, experimentó nuestra debilidad. Él experimentó nuestro dolor. Por lo tanto, Él es comprensivo, hermanos, en el trato con nosotros. Él, hermanos, es sensible. En Juan 11:35 vemos, hermanos, que Él lloró. Él sintió el dolor. Él sintió las emociones. Y como cristianos, hermanos, hay mucho cristiano que hoy en día no siente emoción. No siente el dolor del hermano que acaba de perder a su padre. No siente el dolor del hermano que perdió trabajo. No siente el dolor de aquella familia que no tiene que comer. No siente el dolor, hermanos, de lastimar a su hermano, de hablar mal de él, de hablar, hermanos, pura mentira, de hablar chisme. Hay cristianos hoy en día, hermanos, de que su corazón está tan endurecido que es muy fácil traicionar, es muy fácil hablar chismes, es muy fácil hablar cualquier tipo de basura de su boca. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, hermanos. Pero vemos a Jesús, hermanos, que en todo su ministerio fue respetuoso, hermanos, aplicando todo el concepto del carácter, hermanos, de bienaventurados los que lloran, de las personas sensibles, de las personas que pueden expresar y experimentar, hermanos, todas esa gama de emociones. Vemos que fue respetuoso. Jamás, hermanos, ofendió a nadie porque no podían hacer algo. Jesús, hermanos, a nosotros nos muestra amor como nosotros necesitamos ser amados. Él no nos ama a todos por igual. Ahí quiero agregar eso. Dios no nos ama a todos por igual. Nos ama a nosotros como necesitamos ser amados. Porque, hermanos, yo experimento el amor muy distinto a otras personas y Dios me ama a mí de esa manera especial que sabe amarme. Yo experimento el amor de Dios de una manera única para mí. Igualmente usted va a experimentar el amor de Dios de una manera única. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que poder, hermanos, moldearnos nuestra manera de ser para poder expresar amor a las personas de la manera como Dios demuestra su amor. Por eso, hermanos, para terminar esta predicación, vamos a hablar acerca de tenemos que poder llorar. Tenemos que experimentar, hermanos, la sensibilidad espiritual para poder, hermanos, recibir la recompensa. Si nosotros, hermanos, experimentamos toda esta gama de emociones, si experimentamos, hermanos, la sensibilidad espiritual en nuestra vida, vamos a tener, hermanos, una recompensa increíble. El Señor, hermanos, dice en este pasaje, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora, si usted, hermanos, lo deja experimentar toda esa gama de emociones, dice la palabra de Dios que Dios mismo estará otorgándole a usted, hermanos, un alimento divino, alimento espiritual para poder soportar eso. Mire, para poder, hermanos, usted poder llorar, es necesario que su fe y la práctica de su fe sea humana. Que su fe y la práctica de su fe sea humana. Hay muchos robots. Y un robot no siente emociones, un robot no siente nada, es solamente un objeto, es algo vacío, un pedazo de lata. Y si usted, hermanos, quiere experimentar, hermano, quiere reflejar el carácter de Dios, usted tiene que ser humano, hermanos, en su manera de practicar su fe. ¿Por qué se lo digo? Porque usted, hermanos, es débil, usted es frágil. Y si hermanos, está aplicando el carácter humilde en su vida, va a entender, hermanos, y ahí tiene que entender que somos frágiles. Todos tenemos un pie del cual cojeamos. Eso quiere decir, hermanos, de que su manera de ser con sus hermanos, la manera de ser con su familia, la manera de ser con sus hijos, va a ser humana, va a ser, hermanos, como Cristo es con nosotros. Él fue humano para con nosotros. Siendo Dios, Él se hizo hombre para, hermanos, experimentar todo con nosotros. Igual nosotros en nuestra fe. Tenemos que aprender, hermanos, a poder experimentar la misericordia y el amor en la práctica de nuestra fe. Y usted puede leer, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37, donde habla, hermanos, del samaritano. Ahí vemos, hermanos, que 3 hombres fueron, hermanos, puestos en ejemplo. 2 de ellos, hermanos, practicaban, hermanos, la religión, pero vemos al tercero, hermanos, un hombre que pudiéramos decir un excluido de la gracia. Vemos, hermanos, que él puede aplicar la misericordia, puede aplicar la gracia, puede practicar, hermanos, la fe con misericordia. Así es que, hermanos, debemos de aprender a practicar nuestra fe
de una manera humana, sabiendo de que somos frágiles, somos débiles, y es necesario entender, hermanos, de que las personas con las que nos relacionamos son frágiles y son también débiles. Por eso dijo el Señor, hermanos, el apóstol Pablo dijo, los fuertes ayuden a los débiles, en términos, hermanos, de la carga de vuestra fe. Hermanos, después, hermanos, cuando hablamos acerca de dones y ministerios, nosotros, hermanos, debemos de practicar o debemos de ministrar, y esto vamos a estar hablando el domingo, tenemos que ministrar la gracia que Dios nos ha dado con amor. No podemos, hermanos, nosotros creernos que somos la gran cosa, ministrando, cantando bonito, predicando bonito, pero hermanos, siendo inútiles cuando hablamos en términos de cómo ministramos a nuestros hermanos, ministramos, hermanos, a las personas que nos escuchan. Tenemos que ministrar la gracia de Dios con amor. Debemos, hermanos, también para poder experimentar, hermanos, esta bendición de nuestro carácter, debemos de guardar nuestro corazón. Muy importante. Tiene que tener cuidado, hermanos, las situaciones que le van a pasar en la vida, la falta de perdón, el pecado y el orgullo son cosas, hermanos, que van a endurecer su vida. Guarde su corazón, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él mana la vida. No permita, hermanos, de que su corazón se endurezca por las situaciones que vive. Aprenda, hermanos, a guardar su corazón. Y como último punto, hermanos, aprenda a desarrollar un nivel de sensibilidad sano. ¿Por qué digo esto? Hay mucho cristiano quejumbroso. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Hay mucho cristiano llorón. Y digo llorón, hermanos, no porque sea malo llorar, pero si usted llora, hermanos, por cualquier cosa, usted tiene que aprender, hermanos, a confiar en Dios, a crecer en Dios. Los niños lloran, es cierto, los niños lloran, pero eventualmente dejamos de ser niños. Eventualmente dejamos, hermanos, de ser, hermanos, frágiles y débiles emocionalmente y desarrollamos un nivel, hermanos, de sensibilidad sano, donde no dejamos que las cosas nos afecten, pero a la misma vez no dejamos que nuestro corazón se endurezca. Es importante tener ese balance. No se vaya ni un extremo a ser demasiado llorón por todo, que ese era el pueblo de Israel en el desierto. Mire que durante 40 años tentaron a Dios por llorones y quejumbrosos, pero tenemos del otro lado de la moneda donde estaban endurecidos y tenemos que Dios los castigó por su endurecimiento. Los dos extremos son malos. Usted tiene que aprender, hermanos, a desarrollar una sensibilidad en su carácter para experimentar, hermanos, una gama de emociones para que usted pueda ser una persona efectiva en la administración, hermanos, de la gracia que Dios ha puesto en sus manos. Hermanos, quisiera decirles, el tiempo se nos ha acabado. Nos hemos pasado por un poco de tiempo, pero hemos podido hablar de bastantes puntos importantes en esta predicación. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Damos gracias, hermanos, por su sintonía. Nada más, por favor, pedimos sus oraciones para que estén orando por este ministerio. El Señor pueda proveer para nosotros, hermanos, lo necesario. No dejemos de orar, hermanos, por esas familias que han sido afectadas por el huracán y también, hermanos, por nuestro hermano Roger Macedo, que estaba pidiendo oración. Así es que le voy a pedir a nuestro hermano Luis si puede hacer, hermanos, una oración para despedirnos y, hermanos, el Señor nos bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido de parte del Señor. Hemos alimentado nuestra alma y por todo eso le damos gracias al Señor. Ahora los vamos a despedir en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amantísimo Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día de vida y gracias porque nos has dado el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Tú siempre, Padre Santo, estás al pendiente de nosotros. Tú te encargas, Padre Santo, de alimentar nuestra alma. Tú te encargas, Padre Santo, de servir la mesa, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, por todos tus favores y por todas tus misericordias. Gracias por los hermanos que estuvimos, Padre Santo, unidos, escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, que nos prosperes, Padre Santo, que te estamos pidiendo, Señor, por esa necesidad